Y en el resumen de hoy, después de la gran victoria sobre los madianitas, los líderes de la tribu de Efraín se sintieron despreciados porque Gedeón no les había pedido que se unieran a la batalla. Pero Gedeón les respondió bien diplomáticamente, dejándoles entender que la tribu de Efraín había tenido más logros significativos que su propio clan, el clan de Abiezer. Gedeón persigue a los reyes Seba y Salmuna para acabar completamente con esta amenaza enemiga. En el camino estaban cansados, agotados, ¿verdad? Todo su ejército militar, y él le pidió ayuda a las ciudades de Sucot y de Peniel, pero estos líderes tenían miedo de los madianitas porque si Gedeón perdía, que eran 300 persiguiendo a 15,000, los madianitas podían vengarse de ellos. Y Gedeón le dice: no me quisieron ayudar, cuando yo los acabe voy a regresar y los voy a castigar a ustedes. Así que finalmente captura a los reyes, los ejecuta y disciplina a esas ciudades que le negaron ayuda. Y tras la victoria, los israelitas quieren hacer a Gedeón su rey. Pero él los rechaza la oferta por completo y dice: Jehová es el que va a gobernar sobre nosotros. Y sin embargo, comete un error. Él hizo un efod de todo el oro que había obtenido, y esto hizo que el pueblo empezara a idolatrar ese efod, desviándose todos nuevamente de Dios. ¿Qué lección podemos aprender? Que el éxito no es una excusa para olvidarnos de Dios, que Gedeón tuvo una gran victoria, pero al final permitió que su legado condujera a la idolatría. Y después de recibir bendiciones debemos permanecer fieles en Dios. No todos aceptarán la obra de Dios en nuestra vida. Sucot y Peniel se negaron a ayudar por miedo, lo que nos recuerda que no debemos depender de la aprobación de los demás, o no debemos dejarnos engañar por los ojos, ¿verdad? Por lo que están viendo nuestros ojos, como en este caso, que en cuestión de tenían una gran desventaja militar, porque la fe no debe estar puesta en la fuerza del hombre, sino en la palabra de Dios. Así que rechazar el poder humano es bueno, pero debemos mantener la obediencia a Dios. Gedeón dijo que solo Dios debería reinar, pero no dirigió al pueblo correctamente para que esto sucediera. Y el capítulo 9, Abimelech. Aunque Gedeón rechazó el trono y él declaró que ni él ni sus hijos iban a gobernar, sino que Dios iba a señorear sobre ellos, su hijo Abimelech ambicionaba el poder. Él engañó a los líderes de Siquem, de allí provenía su madre, y logró que lo proclamaran rey tras asesinar a sus 70 hermanos, 69 porque no Jotam escapó. Y Jotam pronunció una parábola de los árboles desde el monte Gerizim, que es de donde se pronuncian las maldiciones, y le advirtió que el liderazgo de Abimelech iba a traer destrucción. Así que Dios permite que la maldad de Abimelech se vuelva en su contra y se inicia una rebelión en Siquem 3 años después de Abimelech haber sido seleccionado como rey. Y en esta batalla final, mientras ataca una torre, una mujer lanza una piedra de molino que cayó sobre su cabeza y que él quedó herido de muerte. Y él le dice a su escudero que lo matara con la espada para que no se dijera que era una vergüenza que él había muerto en manos de una mujer. ¿Qué podemos aprender de esto? La ambición egoísta lleva a la ruina. Abimelech manipuló y asesinó para obtener el poder, pero su reinado terminó en un caos y violencia terrible. Él se autollamó, él no tenía la bendición de Dios. Así que vemos siempre que Dios va a hacer justicia, y aunque Abimelech pareció triunfar al principio, su destino probó que Dios no deja impune la maldad. Así que las advertencias de Dios son serias. Jotán advirtió del desastre que traería Abimelech, pero el pueblo no escuchó. Y hoy Dios nos advierte a través de su palabra y debemos prestar atención. Y el capítulo 10, después de la muerte de Abimelech, Israel tiene un tiempo de paz bajo los jueces Tola y Jair, pero pronto el pueblo volvió a pecar, adorando a los dioses de los cananeos, y Dios permitió que los amonitas y los filisteos lo oprimieran por 18 años. En su angustia los israelitas clamaron a Dios, pero él les responde: ¿no los libré yo antes?
pero ustedes me han abandonado. Vayan y clamen al Dios que escogieron. Así que ellos arrepentidos desecharon a los ídolos y buscaron de Dios. Y Dios, movido a compasión, decide intervenir nuevamente. Y los líderes de Galaad lanzaron un reto. El primero que ataque a los amonitas iba a ser el gobernante de todo el pueblo. Así que mañana vamos a ver quién fue el primer valiente. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Bueno, que el pecado nos esclaviza y que cada vez que Israel se alejaba de Dios, caía en opresión. Eso mismo sucede cuando nos alejamos de sus caminos hoy en día. Dios no es un Dios de juego. No podemos solo buscarlo en la crisis y seguir en desobediencia. Él espera un arrepentimiento genuino. ¿Y qué es arrepentirse? Pues no volver a hacer lo malo, no volver a pecar, obedecer su palabra. Dios es misericordioso. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios nos restaura. Y hasta aquí el resumen de hoy. Somos Locos por Jesús.